En este video miraremos las restricciones que le podemos dar a las columnas que conforman una tabla. Básicamente se les conoce como restricciones o constraints, para especificar un conjunto de reglas obligatorias para la información en una tabla, más específicamente a las columnas que componen una tabla que creemos o ya existente. Existen varios tipos de restricciones o constraints. Sin embargo, en este video empezaremos mirando la restricción non null. A cada restricción se le puede llamar de una forma abreviada. Para el caso de non null utilizamos la doble N. Para la restricción unique podemos utilizar simplemente la letra U o UK. Para la restricción check podemos utilizar la letra C o CK. Para primary key podemos utilizar PK. Y finalmente para foreign key podemos utilizar FK. Para poder definir una restricción debemos utilizar la palabra reservada constraint, asignarle un nombre a la restricción, el tipo de constraint o restricción, que sería alguna de estas 5 opciones, y a la columna que se le aplica. A cada restricción debemos asignarle un nombre, esto con el fin de poder borrar, desactivar, activar o añadir las restricciones en una tabla, tema que trataremos más adelante. Debemos tener en cuenta que los nombres que le asignemos a una restricción deben ser nombres únicos, ya que no se pueden repetir en diferentes tablas. Existen dos maneras diferentes de poner restricciones. La primera sería poner la restricción después del tipo de dato de la columna, o la otra opción sería poner el constraint a lo último de la tabla, obviamente especificando a la columna que se le aplica la restricción. Para el caso de not null, esta última opción no se puede utilizar. Simplemente podemos utilizar la primera para definir que un campo no sea nulo. Como hemos visto, al momento de asignarle un valor por defecto a una columna, este se agrega sin necesidad de especificar su columna al momento de hacer un insert. Ahora, para la restricción not null, si no especificamos nuevamente esta columna y tratamos de hacer un insert, Oracle nos va a arrojar un error y nos va a decir que no podemos insertar un valor nulo en esta columna o a la columna que le asignemos esta restricción. Una vez nos arroje este error, los valores que tratemos de insertar en la tabla no se van a poder agregar, ya que haría falta un valor que en este caso sería la columna departamento, que no puede ser valor nulo. Así que como tal no se agregarían estos valores a la tabla. Así que básicamente la restricción non null asegura que los valores de una columna no sean nulos, obligando a esta columna a tener un valor válido, por supuesto, ya sea de tipo varchar, number, char, entre los demás tipos de datos que encontramos en la base de datos. Para este ejemplo vamos a utilizar la tabla empleado nuevamente y vamos a asignarle una restricción a la columna departamento para que los valores que les insertemos no sean nulos. Como podemos ver, aquí yo utilicé un nombre para el constraint, que sería la tabla, que en este caso sería el empleado, guión bajo, y la abreviatura de la restricción como tal, que en este caso, como es not null, sería doble N. Bien, vamos a realizar un ejemplo para poner en práctica esta restricción. Vamos a crear nuevamente la tabla empleado y la vamos a hacer mucho más simple. Va a tener simplemente el nombre del empleado y, como vimos en el ejemplo, va a tener el departamento, que va a ser de tipo char y va a ser 1. Vamos a crear la tabla. Vamos a insertar brevemente un dato, nombre, departamento, los valores. Entonces el nombre va a ser Diego y el departamento es el A. Lo insertamos y ahora vamos a ver los datos que tenemos dentro de la tabla empleado. Como podemos ver, se ha almacenado la información correctamente pues en la tabla empleado. Ahora, si modificamos un poco la tabla, vamos a borrarla. Y vamos a asignarle
la restricción de not null al campo, a la columna departamento. Así que vamos a utilizar la palabra reservada constraint. Vamos a darle un nombre a la restricción, que en este caso sería empleado NN, y le vamos a decir que no sea nulo. Volvemos a ejecutar la tabla. Y van a ver que si intentamos ingresar un dato en donde no especificamos como tal la columna departamento, nos va a arrojar un error. Ven, como podemos ver, dice que no se puede insertar un valor dentro de, bueno, este es el esquema, esta es la tabla empleado y la columna que en este caso sería departamento, ya que pues esta columna no puede ser nula, así que debemos definirle un valor. Si ponemos por el contrario, si definimos la columna en el insert, departamento, y le asignamos un valor, en este caso A, vamos a ver que se inserta correctamente, y si volvemos a verificar los datos que hay dentro de ella, podemos ver que los datos se insertaron correctamente. De igual forma podemos alterar la tabla y añadir una columna con su tipo de dato y la restricción que le queremos dar a esa columna. Para la tabla empleado vamos a añadir la columna departamento, su tipo de dato y el respectivo constraint. Obviamente tenemos que eliminar esta columna para volver a agregarla. Bien, vamos a borrar la tabla para poder modificarla un poco. Drop table empleado. Y en este caso lo que vamos a hacer es quitar la columna departamento para agregársela con la sentencia alter table. Volvemos a crear la tabla y vamos a alterar la tabla nuevamente, agregándole nuevamente la columna departamento, su tipo de dato que será char y su restricción. Utilizamos la palabra reservada constraint, el nombre y el tipo de restricción. Ejecutamos y si hacemos un breve describe a la tabla empleado, podemos ver que están todas las columnas que conforman la tabla empleado y además de eso nos aparece si la columna es null. En el caso de la columna departamento nos dice que no puede ser nulo. Ahora si queremos eliminar la restricción podemos volver a alterar la tabla y modificando la columna seguido de la palabra null. Esto lo que hará es eliminar como tal el constraint que tenemos en cualquier columna a la que le apliquemos la restricción not null. Vamos a ver más adelante que podemos desactivar o activar las restricciones que apliquemos en las diferentes columnas de una tabla. Bien, como hemos visto, tenemos que la columna departamento no puede ser nulo, así que vamos a eliminar esa restricción volviendo a alterar la tabla, alter table empleado, modificando la palabra reservada modify, la columna departamento y seguido de la palabra reservada null. Si hacemos esto, departamento. Si hacemos esto y volvemos a escribir la tabla empleado, podemos ver que la restricción se ha borrado y ahora sí esta columna recibirá valores nulos. Si hacemos un breve insert en la tabla empleado, el nombre y le pasamos como valor, no sé, Valeria, y hacemos un select a la tabla empleado, podemos observar que está el nombre y el valor que le corresponde a este registro en la columna departamento es nulo, ya que le hemos quitado la restricción alterando la columna con esta sentencia. Y bueno, esto ha sido prácticamente todo. Espero que el video les haya servido y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.